Buenas noches, bienvenidos a Mentes Abiertas. Bueno, esta noche tenemos el tema de la vasectomía, un tema muy poco tratado por hombres porque tiene muy poca información, pero tenemos a un experto en la materia, urólogo y especialista, en salud sexual, el doctor Jorge Alberto Lambis Ricardo. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, Jorge, vamos a comenzar con la pregunta que más las personas se hacen. ¿Cómo es el proceso de la vasectomía? Bueno, mira, Alison, primero hay que decir que la vasectomía es el método de anticoncepción masculina más conocido en el mundo. Siempre cuando hablamos de anticoncepción pensamos que solo la mujer utiliza la anticoncepción, pero no, el hombre tiene su propia anticoncepción que es la masculina y es la vasectomía. Este es un procedimiento quirúrgico que puede tardar aproximadamente 15 minutos, máximo 20 minutos, y se realiza en un quirófano de manera ambulatoria, es decir, el paciente va a su casa luego del procedimiento. Y en él lo que hacemos es cortar unos conductos que se llaman los conductos deferentes, que llevan los espermatozoides desde el testículo hacia afuera de la uretra, con el fin de alcanzar el óvulo y se produzca la concepción. Este método, que es una de las preguntas que más se hace, ¿es reversible? O sea, inmediatamente hago la vasectomía, ¿puedo volver a eyacular? Sí, exactamente, a conectar es la palabra que busco. Gracias. ¿Se puede? Bueno, mira, nosotros tenemos un procedimiento que se llama vasovasostomía o recanalización, ¿verdad? Bien. Pero es un procedimiento, primero, muy costoso, que generalmente en los países latinoamericanos no los cubre el sistema de salud. Y segundo, año tras año, cuando va pasando el tiempo desde la vasectomía, Sí. la tasa de éxito es muy baja. ¿De acuerdo? Entonces se necesitan manos expertas y se necesita dinero para realizarse este procedimiento. Por eso no podemos decir a luz que la vasectomía es reversible, porque algo reversible es cuando resulta fácilmente realizar. Y en este caso, la vasovasostomía no es un procedimiento quirúrgico sencillo y podemos fallar en ese proceso de recanalización. ¿Existe alguna edad para comenzar o hacer este proceso? ¿Existe una edad en específico? ¿La recanalización o la vasectomía? La vasectomía. ¿Hay una edad No, para comenzar a hacer esto? fíjate que tengo personas, chicos muy jóvenes que no han tenido parejas o que han tenido, pero tienen la plena certeza de que no desean tener hijos. Entonces, lo que hacemos nosotros en la consulta es orientarlos y explicarles las tasas de éxito que tiene el procedimiento posterior en caso de que quieran tener hijos, pero la persona está en total derecho de hacerse la vasectomía en cualquier momento de su vida. ¿Qué Es pasa? el derecho que tiene sobre su cuerpo. Ok, ¿qué pasa con la vida sexual? ¿Existe algún riesgo o algún problema de que después de la vasectomía suceda algo en la sexualidad o todo está normal? Fíjate que ese es uno de los temores más grandes y Sí. aprovecho el espacio para aclararlo. Cuando estamos cortando el conducto deferente, solo estamos cortando un túbulo que se Sí. encarga de llevar espermatozoides de un sitio a otro. Y todo lo que es la potencia sexual, el deseo sexual o la libido, como también se conoce, está relacionado es con el factor hormonal. Entonces son asuntos totalmente distintos. Y ese es el primer mito que hay que derribar. No va a pasar absolutamente con tu vida sexual después de la vasectomía. E incluso también existe mucha preocupación sobre el volumen del líquido eyaculado. Exactamente, exacto. Siempre hay un temor de que el semen cambie, de que el volumen del semen cambie, pero resulta que los espermatozoides escasamente aportan un 10% al volumen del semen. La mayor parte del semen está constituido por el líquido que produce la próstata y por el líquido que produce las vesículas seminales. Entonces no va a cambiar de manera notoria el volumen del semen.
En el caso de las parejas, cuando van a consulta, ¿usted recomienda la vasectomía para parejas o puede recomendar algún otro método anticonceptivo, o sea, familiar? No sé si... Generalmente cuando el hombre acude a la vasectomía es por dos razones. La primera Bien. porque dicen, quiero tener más hijos y con su pareja habla sobre este tema, Ujú. o porque quiera desea tener hijos. Cuando van en pareja son conversaciones que ya han existido en casa y Sí, generalmente se debe a que la mujer no tolera los anticonceptivos o se ha subido de peso exactamente. o siente que pierde el deseo sexual, porque generacionalmente y culturalmente siempre esperamos que sea la mujer la que inicie ese proceso de me voy a cuidar. Exactamente. Entonces, cuando esa mujer hace ese intento y no le resulta, amor, te toca a ti el siguiente paso, que es la vasectomía. Muy pocas veces, de forma inicial, acude el varón a la consulta. En el caso de los hombres que se realizan la vasectomía, ya no tienen que usar ningún método, o sea, anticonceptivo, porque, o sea, una persona que se hace la vasectomía es propenso a tener enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de, o sea, o el VIH o algo relacionado. Claro, si te hacen la vasectomía, dos cosas. La primera, en los primeros 3 meses tienes que usar preservativos Ok, porque en esos productos pueden existir espermatozoides vivos. bien, Y la única forma de garantizar que ya no existan espermatozoides es al tercer mes hacer un examen que se llama espermiograma o espermograma y ujú, que hay asospermia, no hay ningún espermatozoide. Luego en ese momento, como profesionales, le damos el aval a los pacientes de tener relaciones sin condón. Pero la vasectomía no protege de ninguna manera contra enfermedades de transmisión sexual, porque lo que se expone durante una relación sexual son las mucosas. bien. Y las mucosas las tenemos los hombres en nuestro pene, en nuestro glande, y la tienen las mujeres en su vagina. Entonces no protege absolutamente nada contra enfermedades infectocontagiosas. La vasectomía solamente es un proceso para, o sea, de anticonceptivo para prevenir embarazos o es, o sea, o también se usa para otra, o sea, para otros fines. Exclusivamente para la prevención del embarazo. No tiene ninguna otra indicación. Bien, en el caso hay una noticia que anda rondando mucho en las redes sociales mundialmente, que es que ya se realizó, no sé hasta dónde van los estudios, de una píldora, o sea que resulta, tiene un 99% de efectividad sin hormonas, porque hasta donde yo sé, Jorge, y corrígeme, uno de los problemas con crear una pastilla anticonceptiva para los hombres era esto de las hormonas, o sea, ¿cómo va el avance de esta píldora? Sí. Mira, hay dos grandes avances sí, avances científicos en cuanto a anticoncepción masculina. El primero fue el Basalgel, que en algún momento se empezó a promover Sí. hace ya un par de años, que es la inyección de un polímero en el conducto deferente que impide el paso del espermatozoide. Pero con el tiempo se ha quedado ese método anticonceptivo porque está produciendo toxicidad en los espermatozoides Ujú. y en el proceso de formación de los espermatozoides. Entonces, eso está por ahí un poco pues, detenido. Y los otros dos son las píldoras hormonales, que también han tenido mucha dificultad porque al bloquear las hormonas masculinas, esos hombres tienen muchas alteraciones en, por ejemplo, el perfil lipídico, en el colesterol que le llamamos normalmente bueno, Ujú. cambios comportamentales como, por ejemplo, la depresión y en ocasiones disminución del deseo sexual. Entonces estos estudios han estado un poco allí detenidos también porque son más los efectos adversos que los beneficios de esta. Y la otra píldora, que es la no hormonal, es Ujú. decir, no tiene nada que ver con estas proteínas llamadas hormonas, está más que todo relacionada con un receptor que tenemos todos los hombres y que es importante para que seamos fértiles, el receptor de ácido retinoico o de la vitamina A. ¿Qué quieren con este método no hormonal? Modificar ese receptor que es útil para producir espermatozoides
y por eso en ratones hasta ahora se ha observado que al modificarlo y alterarlo, ellos tienen una tasa de 1% de embarazo, es decir, 99% de efectividad. Pero también los estudios están en fase 2. Los estudios clínicos son fase 1, fase 2, fase 3. Así que es un método no hormonal que promete, pero obviamente en ningún sitio del mundo actualmente se está ofreciendo. Bueno, La no hormonal promete, pero está en estudios. bueno, esperemos en Dios de que sí, porque realmente las mujeres vamos un poquito forzadas con los métodos anticonceptivos. Y nada, tenemos la información necesaria de no temer a este proceso. Agradezco, Jorge, que estés con nosotros. De verdad que sí, que nos ayudaste muchísimo con la información. Gracias de nuevo, Jorge. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por la sintonía. Seguimos con ustedes. Gracias por estar en Mentes Abiertas.